Excúseme usted. Es usted excusado. Conteste usted a lo que se le pregunta. Pues no, ya le contesté. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Ahí está la cosa. Y allí está el detalle, sí, señor. Hágase constar que tuvo un nombre primero y otro después. Los señores del jurado deben saber que este individuo... Hola, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de la serie Lengua y Comunicación. ¿Qué les parece la escena que acabamos de ver? Divertida, ¿verdad? Pero más allá de lo gracioso de la situación que nos presenta, ¿qué han entendido ustedes sobre este caso? ¿Qué enseñanza podemos sacar? Como hemos visto, las palabras a veces manifiestan cosas que no corresponden a lo que realmente queremos decir. Esto crea confusión y puede ocasionar contradicciones y malentendidos que cuando se trata de asuntos legales, como presentar una queja o una denuncia, puede traer consecuencias negativas para el ejercicio pleno de nuestros derechos. En México, todas las personas, sin excepción alguna, tenemos derechos y obligaciones frente al poder público y ante la sociedad. Pero para hacer valer esos derechos, es indispensable que todos conozcamos cuáles son. ¿Ante qué instancia debemos presentar nuestra demanda de respeto? En caso de que se viole alguno. Y, por supuesto, exponer adecuadamente nuestros reclamos. De todo esto hablaremos en el programa de hoy dentro del tema Denuncias, de la serie Lengua y Comunicación. Agradecemos como siempre la presencia de nuestro asesor, Víctor Navarro, quien amablemente nos asesora en el desarrollo de nuestro programa. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Gracias por tu presencia. Encantado de participar y gracias a nuestro público por acompañarnos en esta ocasión. El tema que nos ocupa, denuncias, es de gran interés porque tiene que ver prácticamente con todos los aspectos de nuestra vida como personas, padres, trabajadores, hijos, estudiantes, consumidores, etcétera. Y especialmente al presentar una queja o denuncia, el uso que hagamos del lenguaje y la claridad en la comunicación van a ser fundamentales. Recordemos la escena que vimos al inicio de este programa. En esta pudimos darnos cuenta de lo importante que resulta considerar cómo los significados de lo que se dice puede presentar tres aspectos distintos: lo que decimos, lo que creemos que decimos y lo que nuestro interlocutor interpreta que le hemos dicho. Digno de tomarse en cuenta, ¿no creen? Pues bien, de todo esto seguiremos hablando a lo largo del programa. También conoceremos el significado de las palabras clave entablar, presunto responsable y ombudsman. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Como es costumbre, ponemos a su disposición los números de teléfono, fax y correo electrónico para que nos hagan llegar sus dudas y comentarios. Disculpa que interrumpamos tu lectura, Víctor. No hay problema. Pero al revisar los mensajes que hemos recibido de nuestro teleauditorio durante la semana, nos llama la atención una pregunta con la que creo podemos entrar de lleno al tema de hoy. En este fax que nos envía José Fernández del Distrito Federal nos pregunta, ¿cuáles son nuestros derechos y cómo podemos hacerlos respetar? Es una buena pregunta, señor Fernández. La respuesta la veremos en la siguiente cápsula. Me cancelaron en forma arbitraria cuando yo tenía ya pagado mi viaje, mis boletos, todo ello. Y 36 horas antes de salir mi vuelo,
mis 3 vuelos aéreos, me cancelaron en forma arbitraria. Ellos me manifestaron que, bueno, pues por causas de un huracán habían tenido problemas en lo que eran los bancos en Miami, que no habían podido cerrar mi operación cuando yo había liquidado todo. Entonces, pues ellos ni siquiera procedieron en forma amable a reembolsarme el dinero ni nada de ello, sino se negaban. Entonces, por eso tuve que solicitar la intervención de la Procuraduría. Tenía una laptop, y la llevé a arreglar con un tipo que hace un rato estaba aquí, se largó. Y pues hace 6 meses que la llevé a arreglar y nunca me la devolvieron. Yo asistí a la agencia donde contraté los servicios, se negaban a atenderme, incluso me dieron un maltrato desde el contralor de la empresa, el dueño mismo de la empresa se negaba a devolverme el dinero. Me trataban mal cada vez que hablaba por teléfono y que yo no me podía enojar por miedo a perder mi computadora. Pues ya decidí venir aquí porque estaba desesperada y yo trabajo con mi computadora, ¿no? Sentarme aquí en las oficinas, traer todos mis originales, como fue mi factura, mis boletos, mis recibos de caja que me había dado la empresa y pues la atención aquí con las licenciadas. En mi caso fue un tanto especial porque este señor a mí me lo presentaron una amiga, ¿no?, que me lo recomendó, entonces fue todo de palabra y yo necesitaba un documento. Aquí necesitas un documento que certifique que yo había entregado la computadora, pero a falta de eso yo tenía un documento del aeropuerto, de la aduana, de un año que yo salí a España y ahí aparecía toda la serie, la marca de la computadora. Nuestra Constitución contiene un capítulo especial sobre las garantías individuales. En él se establecen cuáles son los derechos mínimos y fundamentales de toda persona. Para conocer más sobre este tema, hemos entrevistado al doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Las garantías individuales son como diques que el derecho, específicamente la Constitución, opone a toda clase de arbitrariedades del poder público del Estado que pueden cometerse a través de diferentes órganos. O sea que las garantías individuales protegen al gobernado, protegen a todos y cada uno de los gobernados que habitan en la República Mexicana, independientemente de su condición social, económica, cultural, de su posición ideológica, de su religión. Protegen al individuo, protegen al hombre por el solo hecho de ser hombre, frente al Estado, frente al poder público del Estado, frente a lo que se llama actos de autoridad. Esos derechos que como garantías individuales recoge nuestra Constitución son derechos a la vida, a la libertad en todas sus manifestaciones, la libertad de expresión del pensamiento, la libertad asociativa, la libertad de tránsito. Recoge principios de seguridad jurídica que son derechos humanos, por ejemplo, el tener derecho a ser oído en defensa antes de sufrir un daño por alguna autoridad, en que se aplique correctamente la ley por parte del Estado a cada uno de los individuos dentro de la situación en que estos se encuentren. O sea que los derechos humanos son los derechos que no los da la Constitución, sino la Constitución los reconoce, y los reconoce como garantías individuales. Y este reconocimiento lo tenemos en México desde la Constitución de 1857 y se reitera por el Congreso de Querétaro en nuestra actual Constitución, que es que entró en vigor en 1 de mayo de 17. La garantía individual es una relación entre las autoridades y el gobernado. Esa relación tiene como contenido el respeto de los derechos del gobernado. Y entre todos esos derechos que tiene el gobernado están los derechos del hombre, que las garantías lo reconocen, la Constitución reconoce los derechos del hombre y los convierte en un elemento de las garantías individuales establecidas en la Constitución. Las garantías individuales están por encima de todas las autoridades que tienen la obligación de respetarlas en beneficio de su titular, quien es todo gobernado, todo individuo, toda persona humana. Justamente para proteger a las personas surgen las garantías individuales como derechos inviolables e irrenunciables y existen mecanismos
para hacer valer dichas garantías. Que en favor de todo gobernado establece la Constitución, es el derecho que tiene toda persona para acudir a los tribunales, a las instancias, al Ministerio Público, a denunciar hechos ilícitos, hechos delictivos, que tratan de cometerse en su perjuicio de ya se han cometido. Es un derecho que está contenido en una garantía individual. La garantía individual que consiste en que nadie puede hacerse justicia de propia mano y que y que toda persona puede acudir a los tribunales para que se le impartan justicia pronta y expedita. Una persona cobarde, temerosa, una persona indigna, una persona que no cumple sus deberes cívicos, es una persona que será víctima de cualesquiera desmanes, delitos, burlas e infamias, si no tiene la valentía de hombre, de ser humano, de denunciarlas ante las autoridades. Y el que no denuncia ningún delito es un cobarde, es un mal ciudadano, porque se debe colaborar con las autoridades a través de la denuncia para que éstas ejerzan sus funciones en contra del delincuente. Las víctimas, los familiares de las víctimas deben tener el pundonor cívico de hacer la denuncia correspondiente y colaborar con las autoridades para que éstas, dentro de sus funciones, ejerzan los actos persecutorios de los delincuentes y para que la impartición de justicia a través de los tribunales sea efectiva. El que calla y el que oculta un homicidio por temor, el que no se queja, repito, es un cobarde. Y yo creo que en México tenemos ejemplos de personajes, de individuos y de compatriotas valientes que son precisamente los que la historia dignifica. A los cobardes los margina. La cobardía es un grave vicio moral y cívico. La valentía es una cualidad, es una virtud de todo buen ciudadano. Pues bien, amigos, hemos visto la entrevista. Todos somos individuos y tenemos garantías que deben ser respetadas. ¿No es así, Víctor? Claro, la importancia de que esos derechos y obligaciones estén escritos en un documento, ya que de esa manera perduran y se hacen valer. Y de la importancia que adquiere el denunciar o quejarse por escrito. Así es, Víctor. Es muy interesante ver surgir leyes nuevas. Por ejemplo, en nuestro país, afortunadamente, ha venido ganando una importancia creciente la protección y el respeto a un sector tradicionalmente vulnerable, el de las niñas y el de los niños. Los invito a ver el siguiente reportaje. Solo hay algo que tenemos en común niñas y niños, mujeres y hombres. Somos únicos e irrepetibles. En esto se fundamenta la dignidad de cada quien. Por eso, cuando queremos que nos traten bien, lo que en realidad expresamos es el deseo de que respeten nuestra dignidad, sin importar la edad, color de la piel, raza, idioma o condición social. En otras palabras, lo que queremos es que se considere plenamente nuestro derecho a la igualdad. Yo creo que podría empezarse con la difusión de los mínimos derechos del niño. Mucho del maltrato se debe al desconocimiento y a la inconsciencia de no estar conscientes, pues, de aquella persona que tiene enfrente, que es su hijo o cualquier otro niño que está en desventaja porque no tiene las posibilidades de ejercer sus propios derechos por sí mismo. A finales de 1989, la Organización de las Naciones Unidas decretó con carácter de tratado internacional la Convención sobre los Derechos del Niño. Para calcular qué tan importante fue este hecho para México, baste decir que el nuestro es un país joven, ya que más del 40% de la población tiene menos de 14 años de edad. El logro más importante y más inmediato del programa de desarrollo de educación inicial en las comunidades rurales es establecer para los papás y las mamás de las comunidades rurales un espacio de reflexión en donde tienen que conceptualizar a sus hijos y a sus hijas como niños, como infantes, que tienen una etapa particular en la que son diferentes y en las que tienen que ser tratados de manera distinta a como trataríamos nosotros a un adulto. Ya estamos de regreso para atender algunas otras preguntas que amablemente nos han enviado. No podemos olvidar que el cambio de actitudes para ir desterrando cualquier tipo de discriminación se ha logrado con la participación de las mexicanas y los mexicanos. ¿No es así, asesor?
y que es deber de todos los que vivimos en una sociedad vigilar que las leyes se apliquen para todos, pues sólo así se representarán nuestros derechos. ¿No es verdad, doctor Dante Schiaffini Barranco? Así es. En el caso de México se ha ido implantando una gran promoción de la cultura de los derechos humanos. Actualmente ya es muy difícil que una autoridad quede sin recibir su castigo en el supuesto de que incurra en alguna violación a la esfera jurídica de los particulares. En este país existen 33 organismos públicos de defensa de los derechos humanos, 31 por lo que hace a las entidades federativas, uno en el Distrito Federal y uno más a nivel nacional, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctor, ¿quiénes son las personas que con mayor frecuencia realizan demandas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Recibimos en mayor número por parte de los familiares que están privados de su libertad. Generalmente lo que se pide son sus beneficios de ley. Esto es, que como consecuencia de haber ya compurgado el 60% de la pena privativa de libertad, tienen derecho a obtener algún beneficio para poder salir antes de compurgar la totalidad de esta. Y doctor, ¿cuáles son los motivos? Bueno, generalmente los motivos más frecuentes es porque haya una negativa por parte de las autoridades a otorgar estos beneficios. Esto es, que consideran que aún no cumplen con todos los requisitos para podérseles otorgar. También otro rubro muy importante es en el caso de la negligencia médica. Tenemos, por ejemplo, que en nuestro país las instituciones de salud, algunos servidores públicos no realizan muy bien, que digamos, su trabajo, incurren en muchas ocasiones en alguna omisión y que como consecuencia de la misma van a perjudicar la salud de las personas. Estos son los dos tipos que más frecuentemente se presentan ante la Comisión Nacional de Quejas. Doctor, ¿cómo debe presentarse una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En la Comisión Nacional de Derechos Humanos el procedimiento es muy sencillo. Atendemos sobre todo a un principio de inmediatez y bueno, lo podemos presentar a través de teléfono, fax, por correo, vía internet o de manera personal. Inclusive nosotros, la Comisión Nacional, tiene la posibilidad de iniciar una queja de oficio. Cuando nos enteramos a través de los diversos medios de comunicación de que existe alguna violación a derechos humanos de algún particular, así puede ser a través de la televisión, de la radio o la prensa escrita. Muy bien, doctor. ¿Qué resultados han tenido las denuncias o quejas ante la Comisión Nacional? Fíjese que hay resultados muy benéficos para la colectividad, porque en la mayor parte de los casos, cuando no somos competentes para conocer de ellos, lo que hacemos es orientar jurídicamente a los particulares. Y la resolución que más beneficia al particular es el hecho de que la comisión emita una recomendación. La recomendación es una especie de resolución que emitimos como consecuencia de una investigación. Esta recomendación no tiene carácter vinculatorio, esto es, no obliga a los particulares, o mejor dicho, a las autoridades para que éstas la cumplan, o servidores públicos, sino que lo que hacemos es recomendarles que se hagan X o Y acciones con la finalidad de restituir al particular en su esfera jurídica que ha sido vulnerada. Doctor, ¿podría darnos algunos ejemplos acerca de esto? Sí, mire, hay algunos casos muy trascendentes. Por ejemplo, tenemos el caso de Aguas Blancas, el caso de la matanza de Acteal, que como ustedes recordarán, el 27 de diciembre del año pasado fue un caso muy sonado. La Comisión Nacional en estos dos casos emitió recomendaciones que fueron muy fructíferas, porque como consecuencia de ello se iniciaron una serie de investigaciones tendentes a responsabilizar a aquellos servidores públicos federales que no habían cumplido de manera correcta con su cometido. Nos han preguntado todos los televidentes, la mayoría, cuál es la diferencia entre una queja, una denuncia y levantar un acta. Mire usted, en el caso de la querella y la denuncia se presenta por cualquier particular que quiera hacer del conocimiento de la autoridad hechos que considera que constituyen algún delito. Es decir, no necesariamente tiene que ser el directamente afectado el que presente ese conocimiento de hechos. En el caso de la querella sí, es decir, quien hace del conocimiento del Ministerio Público es el directamente agraviado. Cosa diferente sucede en el caso de la comisión, porque para nosotros es indistinto. No hay necesidad de que acuda el directamente agraviado en su esfera jurídica ante la comisión, sino que inclusive algún familiar, algún conocido
puede de inmediato hacer de nuestro conocimiento que están siendo violados los derechos humanos de alguien para que nosotros en ese preciso momento empecemos a actuar. ¿Cuáles son las consecuencias de presentar una denuncia y de no presentarla? Mire, como consecuencia de la denuncia, generalmente el conocimiento de los hechos que se le hace al Ministerio Público es de aquel delito o aquellos delitos que se persiguen de oficio. Esto es, que como consecuencia de ello ya el Ministerio Público, quien es el encargado de realizar la investigación de la probable responsabilidad en que haya incurrido alguna persona, no se detendrá por ningún motivo. En el caso de la querella, sí, porque esto es a instancia de parte. Esto es, el Ministerio Público solo actuará cuando el particular directamente afectado así lo requiera. Y como consecuencia de ello, decíamos, pues lo que puede generar es que se emita, que el Ministerio Público consigne su averiguación ante un juez penal, quien se encargará de investigar y en su caso de poner tras las rejas al probable responsable. Doctor, ¿es indispensable saber leer y escribir para presentar una denuncia o queja? No, fíjese que no. En el caso de la Comisión Nacional se pueden presentar, como ya lo dije, por diversas vías las quejas, pero también actualmente contamos con el servicio del ADA 800. Tenemos ya el servicio del 01800-715-2000, en donde toda la gente nos puede hablar del interior de la República, acá al Distrito Federal, para que conozcamos de sus asuntos, de sus problemas que tienen, como consecuencia de que algún servidor público o autoridad federal estén incurriendo en alguna falta. Y bueno, esto, como le decía yo, pues lo que va a propiciar es que en este país se acabe con esa falta de, ¿cómo le diría yo?, de sanciones que algunos servidores públicos no se hacen acreedores cuando incurren en alguna irregularidad. Doctor Dante Ixcafini Barranco, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos contar con ella en alguna otra ocasión. Al contratar un servicio o al adquirir un bien, todos deseamos realizar compras seguras. Pues bien, para proteger nuestros derechos existe la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor. Veamos lo que nos dice al respecto nuestra siguiente cápsula. Todos somos consumidores. Día a día enfrentamos las mismas preocupaciones en torno al consumo. Deseamos realizar compras seguras, con la certeza de que los productos que elegimos sean los mejores en calidad y precio, y que estén respaldados por una factura, nota de compra y garantía, para el caso de que se presente cualquier anomalía. La preocupación de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas se preocupaba por lo que era la protección de los derechos del consumidor, la salud, la integridad, la vida, la seguridad, la educación, la divulgación, el derecho a la información y bueno, todo lo que era el organizarse como consumidores. En el Distrito Federal 5688722 y desde cualquier punto de la República Mexicana el 01800-903-1300. Este es un teléfono que sin costo les da información. Tenemos llamadas desde Tijuana, Tabasco, Mérida, Puebla, Tlaxcala. Y a preguntarnos, ¿qué puedo hacer? Tengo un problema con un carpintero, con un herrero, con el ebanista, con el mecánico, con el plomero, con el señor que me iba a hacer unas puertas, con el que no me cumplió con un tiempo compartido, con toda esa clase de comerciantes incumplidos y prestadores de servicios. Únicamente acudir con su nota, factura, recibo que les hayan dado. Pero hay quien dice, a mí no me dieron nota, no me dio factura, pues es que era mi compadre el que le llevé a reparar mi coche. No importa, con que ustedes tengan el domicilio de la persona a la que le llevaron a reparar el coche, a reparar la televisión, aunque no les haya dado recibo, nosotros constatamos que efectivamente esa relación comercial se haya dado, y bueno, si esa relación se dio de proveedor-consumidor, nosotros actuamos de inmediato. Y en el acta debe constar el nombre del proveedor, el nombre del consumidor y cuál fue el acuerdo al que llegamos. ¿Cuándo va a ser además mi siguiente audiencia de conciliación? A la fecha de mi audiencia de conciliación, ¿para cuándo está señalada? ¿Por qué? Porque si no, bueno, pues no nos vamos a fijar en eso y no vamos a acudir con oportunidad a la audiencia de conciliación correspondiente. Entonces eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. A las personas con discapacidad les asisten como a cualquier otro consumidor los derechos estipulados en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Todos los consumidores discapacitados tenemos el derecho de entrar
todas partes, a universidades, a teatros, a arazanes, a huarcollos, que ya próximamente va a haber elevador. Recuerden que todos contamos con la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que ante cualquier anomalía no debemos dudar en recurrir a la Profeco. Sin duda es importante conocer los mecanismos que tenemos a nuestra mano para poder hacer valer nuestros derechos. Es importante también pensar en que el lenguaje oral o el lenguaje escrito son ese vehículo necesario para poder expresar todas estas inconformidades y poder manifestarlas de una manera concreta. Y si bien es cierto que necesitamos de la ayuda de los demás, lo más importante es que nosotros mismos tenemos que ponerlos en práctica y exigir su respeto. ¿En cuántas ocasiones hemos ejercido nuestro derecho a quejarnos y a presentar una denuncia? ¿Cuántas otras veces hemos preferido no hacerlo? ¿Por qué hemos decidido no hacer una denuncia? Los invito a reflexionar sobre esto y a considerar la importancia de actuar con responsabilidad al momento de presentar una queja o una denuncia. Ahora veamos las palabras clave de esta sesión. Entablar. Dar inicio a una cosa. Por ejemplo, entablar un proceso. Entablar una conversación. Presunto responsable. Persona acusada de cometer un delito sin que esto haya sido comprobado oficialmente. Ombudsman. Funcionario a cuyo cargo corre la comprobación de las quejas y demandas de los ciudadanos contra los organismos públicos y sus funcionarios. Amigos, se nos ha terminado el tiempo y hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer la presencia de nuestro asesor, Víctor Navarro, y le pedimos un último comentario. Angélica, gracias a ti, gracias también a todo el público que nos sigue a través de estos programas. Sin duda el tema de denuncia es importante porque es una de las formas de hacer valer nuestros derechos. Y vale la pena comentarle a toda la gente que nos sigue que estos derechos y estas denuncias tienen que ir aparejadas a nuestra capacidad de expresarnos, ya sea oralmente o por escrito. Recuerden que desarrollando y utilizando las múltiples facetas del lenguaje, agregamos una nueva dimensión a nuestra vida, que nos permitirá conocer a los demás y a nosotros mismos. Les recomendamos la película mexicana Reportaje, con un amplio cuadro de actores de la época de oro de nuestro cine nacional. O bien, ahí está el detalle, con el inolvidable Cantinflas. Hasta pronto y gracias.